Hola chicos de Ideas que Ayudan, el día de hoy vamos a hablar acerca de los tipos de miedo y como es un tema tan robusto, vamos a dividirlo en tres. El primero que vamos a hablar hoy va a ser el miedo fundamentado versus miedo no fundamentado. El siguiente video va a ser el miedo en lo concreto y el miedo en lo abstracto. Y el tercero va a ser el miedo, cuando es un miedo creado y cuando es un miedo real. El miedo es una cosa que es muy normal que la vivamos y que la tengamos en la cabeza. A veces la traducimos como preocupación o a veces la traducimos como pendientes que tenemos, ¿no? Siempre está en el futuro y siempre lo que quiere es evitar alguna circunstancia negativa o adversa. El miedo en sí es una sensación que es normal que la vivamos y la sintamos. Y la sensación de miedo la vamos a tener por muchas circunstancias. Hoy te voy a platicar de algo que puedes hacer para reconocer cuando tu miedo tiene una razón de ser y cuando la realidad es que tu miedo solamente está ahí como una parte en la cual tiene que ver más con tu historia de vida o lo que has vivido. Y tiene que ver con fundamentar tu miedo. ¿Qué quiere decir fundamentar tu miedo? Déjame ponerte un ejemplo. Vamos a imaginar que tienes miedo de que los extraterrestres te roben. Si tú has tenido experiencias de eso y lo has vivido, probablemente va a estar fundamentado. Si nada más tienes miedo porque de repente te checaste en el History Channel que hay un buen de extraterrestres en el mundo y que se raptan gente y empezaste con un rollo interno, es un miedo no fundamentado. Es un miedo que tiene que ver más con las posibilidades que tú estás creando y que no tiene que ver con lo que tú estás viviendo en tu vida y que tú tienes en tu experiencia. Por eso es muy importante tener esta claridad de cuándo estamos fundamentando un miedo. Y hay muchos miedos que son no fundamentados. Lo podemos ver a nivel global, lo podemos ver a nivel política. De repente implementan cosas de política nuevas y hay pánico. Y entonces ese pánico provoca que toda la gente haga compras de miedo, o saque dinero de la bolsa, o empiece a tener conversaciones con respecto a que el mundo se va a acabar. Y ese miedo en realidad no está fundamentado, porque está basado en una idea o una teoría con respecto a algo que no está ocurriendo en ese momento. Un miedo fundamentado sería, por ejemplo, que en tu casa de repente te corten la luz y entonces se eche a perder toda tu comida. Porque al final de cuentas es algo que ya has vivido y ya está pasando, y si tú dejas de pagar la luz, probablemente lo que sí va a pasar es que te corten la luz. Ya está fundamentado ese miedo. Ya tienes una experiencia previa que te ayuda a ver que va a ocurrir y que además es una realidad. Y quizás tienes la experiencia, si eres tan distraído como yo, de cuánto tiempo puedes tú no pagar la luz sin que te corten la luz. Pero entonces claramente ese miedo sí está ahí y sí está fundamentado. Aquí te voy a dar algunos tips para que notes cuándo tu miedo está fundamentado y cuándo tu miedo no está fundamentado. Tip número 1. ¿Es algo que ya has vivido? ¿Es algo que tienes experiencia suficiente, que has vivido varias veces? ¿Tienes experiencia suficiente como para saber que sí, de hecho, así va a ocurrir? Ese es el tip número 1. Tip número 2. ¿Es algo que te dijo alguien más? ¿Es un miedo que tú escuchaste y entonces tú creíste como real y a lo mejor te lo dijo una figura de autoridad, la que tú quieras, y tú no tienes experiencia propia? Porque ese también es un miedo no fundamentado. Y la tercera, ¿es algo que tú crees que es así como... Déjame ponerte un ejemplo. Crees que los hombres son patanes y entonces de repente descubres que tu hijo sale con una chica y de repente la dejó y empezó a salir con otra y dices, claro, mi hijo es un patán. ¿Está fundamentado eso? ¿O es una creencia? Es una idea de que todos los hombres, incluso tu hijo, son patanes. Ahí es importante que lo corroboremos junto con la realidad. Yo sé que es un tema que parece un poco revuelto, pero de verdad, si tú te empiezas a preguntar y empiezas a observar en la vida cuándo tú estás fundamentando tu miedo y cuándo no, vas a empezar a descubrir en qué momento tus miedos están infundados o no fundamentados y cuándo tus miedos son reales o están bien fundamentados. Y bien, la solución para cualquier miedo, sea fundamentado o no sea fundamentado, es que probablemente si tú te lo quieres quitar, ahí va a estar. Entonces lo que yo te recomiendo es que más que buscar desarmar el miedo como tal, con todo y miedo hagas las cosas. Y para eso necesitas aprender a ser valiente. Y eso se logra tomando acción con todo y el miedo, dejando que el miedo te cuide en el proceso. Yo soy Fabio Valdés y este video se trató de los tipos de miedo.
la primera división que estamos haciendo, que es miedo fundamentado versus miedo no fundamentado. No te pierdas el siguiente video, que es el miedo en lo concreto versus el miedo en lo abstracto. Nos vemos pronto.